Bien, veamos. Acá nos dice, dos bloques de masa M igual a 4 kilogramos y M2 de 8. Este lo resolvimos ayer, ¿no? Creo que fue el último ejercicio Sí, que ese era. resolvimos ayer. Este también. Veamos este entonces. Nos dice un bloque de 0,5 kilogramos es disparado hacia arriba sobre un plano inclinado rugoso. Entonces, tenemos un plano inclinado rugoso, un bloque que está colocado encima y que es disparado con una cierta velocidad inicial. Entonces esto tiene una velocidad inicial de salida de 5 metros sobre segundo. Tenemos la masa del bloque, M, que es igual a 0,5 kilogramos. Y nos dice que el plano inclinado es rugoso. Por lo tanto, acá se va a generar una fricción entre la masa y el plano inclinado. El ángulo de inclinación es de 25 grados. Saliendo con una velocidad inicial de 5 metros por segundo y se detiene a una altura h de 1 metro respecto al suelo. Entonces tenemos una posición final, El trabajo. ¿sí?, donde vamos a tener una altura de 1 metro y una velocidad de 0. Indique el trabajo neto sobre el bloque, el trabajo de la fuerza de fricción. Vamos a ver. El trabajo neto sobre el bloque. ¿Cuál sería el trabajo realizado? ¿Cuántas fuerzas actúan? Si nos fijamos en este bloque en un plano inclinado, va a tener una masa, por lo tanto tiene un peso. Al tener un peso va a descomponerse en un peso en X, en un peso en Y. Y para contrarrestar el peso en Y vamos a tener la normal, ¿sí? Como el plano inclinado es rugoso, también vamos a tener una fuerza de roce. Pero no hay ninguna fuerza que actúe en dirección del movimiento. Directamente vamos a tener dos fuerzas negativas, tanto el peso como la fuerza de roce. Entonces tenemos menos el peso en X menos la fuerza de roce es igual a la masa por la aceleración. Bien. Menos el peso en X, que el peso recordemos que al estar descompuesto en X va a ser peso por el seno del ángulo que se forma. Menos la fuerza de roce, que es la normal por el coeficiente de roce. ¿Sí? En este caso no tenemos esos valores. Directamente lo vamos a dejar la fuerza de roce igual a la masa por aceleración.
vamos a tener que ver el tema de conservación de la energía. Si nosotros nos fijamos, hay en este punto una velocidad, por lo tanto tenemos energía cinética, ¿sí? Lo vamos a llamar la energía mecánica en el punto inicial A. Tenemos energía cinética más una energía potencial. Como está a nivel del suelo, la energía potencial va a ser igual a cero. En la parte más alta vamos a tener la energía mecánica en el punto B, y acá vamos a tener energía cinética más energía potencial. El problema de esto es que, si bien tiene una altura, la energía cinética es cero, ¿sí? Debido a que llega a una velocidad cero. Podríamos calcular el trabajo de la fuerza de roce, ¿sí? El trabajo de la fuerza de roce es igual a la variación de la energía mecánica. Si lo vemos desde este punto, es la energía mecánica en B menos la energía mecánica en A. Entonces el trabajo de la fuerza de roce va a ser la energía mecánica en B, que es energía puramente potencial, menos la energía cinética en A, que es puramente cinética. El trabajo de la fuerza de roce va a ser igual. La energía potencial en B, que es masa por gravedad y por altura, menos la energía cinética en A, un medio de la masa por la velocidad en A elevado al cuadrado. El trabajo de la fuerza de roce. ¿A qué va a ser igual? Vamos a ver que tenemos una masa de 0,5 kilogramos por la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por altura de 1 metro, menos un medio de la masa de 0,5 kilogramos por la velocidad en A, 5 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da el trabajo de la fuerza de roce? Disculpa, ¿por qué la energía mecánica en A no tenía energía cinética? No, no tiene energía potencial, tiene ¿Por qué? cinética pura. Porque la altura digamos, en la parte más baja es cero, ¿sí? La energía potencial entonces es cero, al no tener altura. Solamente tiene energía cinética que viene de la velocidad que tiene, ¿sí? Ah, y en el otro no tiene la potencial. En el otro al revés, no tiene cinética, porque la velocidad es cero, ¿eh? Solamente Ah, tiene potencial por la altura que tiene de 1 metro. bien, bien, gracias. De nada. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. ¿Cuánto les da entonces el trabajo? Esto siempre les va a dar negativo, ¿sí? Menos 1,35. 1,35. Bien. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Bien. Después tenemos por otro lado el cálculo del trabajo, ¿sí? El trabajo aquí va a ser igual. Razón de la fuerza de X por Es, ecuación de tenemos fuerza por distancia, ¿sí? Eso sería trabajo neto. En este caso no tenemos distancia. Podríamos calcular la distancia si quieren con
este valor de 0,25, ¿sí? De 25 grados. Tenemos entonces la altura y podríamos calcular la distancia recorrida, ¿sí? La distancia recorrida no es otra cosa que la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa de ese triángulo si usamos cateto opuesto y la hipotenusa, tenemos que el seno de 25 grados va a ser igual al cateto opuesto de 1 metro sobre la hipotenusa x, que es el avance del cuerpo. Por lo tanto, x va a ser igual a 1 sobre el seno de 25 grados. ¿Cuánto les da entonces eso? $2,36. 1 A ver, Para 2,37. redondeando. Bien, bien. 2,36, 37, más o menos. Veamos entonces fuerza por distancia. El trabajo va a ser igual a fuerza por distancia, por el coseno del ángulo que forma con la dirección del movimiento, ¿sí? En este caso, el trabajo neto es la suma de los trabajos de cada una de las fuerzas. Tenemos entonces dos trabajos, el trabajo de la fuerza peso en X y el trabajo de la fuerza de roce, también en X. La fuerza de roce va a producir un trabajo negativo porque va en sentido contrario al movimiento, y el peso también va a producir un trabajo negativo, ¿sí? Entonces vamos a tener menos el peso en X por la distancia de 2,37 metros, menos la fuerza de roce por la distancia de 2,37 metros, ¿sí? ¿Tenemos la fuerza de roce para poder calcular así? ¿Sí o no? No lo tenemos, ¿sí? Esto no lo tenemos para calcular así, pero tenemos su resultado. Ya calculamos el trabajo de la fuerza de roce, ¿sí? Entonces no hace falta calcularlo de esta forma. Solamente deberíamos calcular el trabajo del peso y restarle ese trabajo de la fuerza de roce. Entonces, el trabajo neto va a ser igual al trabajo del peso, que es menos la masa por la gravedad por, si es en X, el seno del ángulo que se forma, 25 grados, menos el trabajo de 1,35 joules que produce la fuerza de roce. Entonces, el trabajo neto va a ser igual a menos la masa de 0,5 kilogramos por la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por el seno de 25 grados menos 1,35 joules. ¿Cuánto les da entonces el trabajo neto? Y acá me está faltando por la distancia, 2,37 metros. Ahora sí. Menos 6,25. Bien, menos 6,25, 6,26 joules, ¿sí? ¿Se entiende el ejercicio? Sí, Bien. Entonces, trabajamos acá con una variación de energía, ¿sí? Recuerden siempre que la pérdida de energía que se presenta cuando nosotros tenemos una fuerza de roce o una fuerza no conservativa es el trabajo justamente de esa fuerza no conservativa.
Eso nos permite calcular con la pérdida de energía el valor del trabajo de la fuerza de roce. Y a su vez con ese trabajo poder calcular el trabajo neto, ¿sí? ¿Les quedó alguna duda hasta ahí? Dani, disculpa, ¿qué habías dicho del trabajo neto en la parte donde no se calculaba? En esta Que no parte, era necesario. Claro, en esa parte. bien. Acá nosotros, por ejemplo, para poder calcular el trabajo, tendríamos que hacer fuerza de roce por la distancia que está aplicada a la fuerza de roce. El problema es que no tenemos el coeficiente de rozamiento para calcular esa fuerza de roce. Solo sabemos que es rugoso, ¿sí? Entonces, eso no lo podríamos calcular. Pero el trabajo de la fuerza de roce ya está dado por la pérdida de energía. Entonces, esa pérdida de energía reemplaza directamente a este producto como el resultado del trabajo de la fuerza de roce. Entonces no nos hace falta conocer el mu. Directamente podemos usar eso para poder sacar de acá el valor del trabajo neto. ¿Se entiende? Sí, sí. Veamos el siguiente. El siguiente dice, un ascensor tiene instalada una balanza de precisión. Una persona entra al ascensor y se ubica sobre la balanza, antes de que se cierren las puertas del mismo. La balanza marca una masa de 83 kilogramos. Luego el ascensor se mueve hacia arriba con una aceleración de 2,43 metros por segundo al cuadrado. Mientras la persona sigue sobre la balanza. ¿Cuál es el valor de la masa aparente que muestra la balanza mientras que el ascensor está acelerando? ¿Será mayor, menor o igual? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a tener una balanza que va a marcar el peso de una persona. Entonces, si nosotros tenemos la fuerza de tensión que va hacia arriba, el peso de la persona que va a ir hacia abajo. Y el peso del ascensor es indistinto. Vamos a estudiar el cuerpo directamente de la balanza. Entonces, en esta parte se va a producir una reacción de la balanza sobre la persona, ¿sí? Esa reacción es la que mide directamente la masa de la persona en un primer momento de 83 kilogramos, porque está en equilibrio, ¿sí? Eso quiere decir que podríamos decir que el peso de la persona, que es negativo porque va hacia abajo, más la reacción de la balanza, va a ser igual a 0 en el momento en que está en reposo. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros tenemos que el peso más la reacción de la balanza producen en el cuerpo de la persona una aceleración que es igual a masa por aceleración, esto es cuando está en movimiento, ¿sí? Y acá es donde va a entrar en juego lo que es la reacción de la balanza, ya que la reacción de la balanza va a ser igual a la masa por la aceleración más el peso, ¿sí? Haciendo que la balanza registre un valor mayor del que sería el peso de la persona, ¿sí?
¿Se entiende? Entonces, la reacción de la balanza la vamos a calcular en newton. Va a ser la masa de 83 kilogramos por los 2.43 metros sobre segundo que desarrolla la persona al estar sobre el ascensor, más el peso, que son los 83 kilogramos, por la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da la reacción de la balanza? Mil 15,09. 1015.09 newton. También como un 0,1 o 1 newton. Bien. Lo importante de esta parte es que bien no nos piden la reacción exactamente, sino el peso registrado por la balanza. ¿Sí? No, acá. Entonces, el peso registrado por la balanza no va a ser otra cosa que esa reacción que tiene la balanza sobre la gravedad. Es decir, los 1015.09 newton o 0.1 newton dividido 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el peso registrado por la balanza? O mejor dicho, la masa registrada por la balanza. 103.58. Bien. Muy bien. Ese es el valor. ¿Sí? Ahí tenemos de respuesta 103,6 kilogramos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, no hay problema. Bien. Cuando nosotros estamos trabajando con este sistema, ¿sí? Vamos a considerar primero dos cosas. Uno, el momento de reposo, que es cuando el peso y la reacción de la balanza, que es el que equilibra justamente el peso para que éste no se mueva, es igual a 0. Entonces, en este caso, al ser ambos iguales, lo que va a pasar es que la balanza va a registrar la masa de 83 kilogramos. ¿Sí? Ahora, el ejercicio nos dice que cuando el ascensor cierra sus puertas, se acelera hacia arriba, ¿sí? Con una aceleración de 2,43 metros sobre segundo. Eso quiere decir que el sistema que nosotros teníamos en un primer momento en equilibrio igual a 0, pasa a ser un sistema acelerado, en donde yo tengo el peso hacia abajo, la reacción de la balanza hacia arriba. Como yo estoy estudiando los efectos sobre el cuerpo de la persona, primero que nada, esto va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Ya que la persona se está desplazando hacia arriba en el ascensor. Ahora, de ahí nosotros podemos decir que si sacamos la reacción de la balanza, va a ser igual a la masa por la aceleración más el peso que pasa del otro lado. Eso nos va a dar un total de 1015 newton. ¿Sí? Ahora, la pregunta no es cuál es el valor de la reacción que genera la balanza. La pregunta es cuál es la masa que la balanza muestra. Por lo tanto, el peso registrado por la balanza, o mejor dicho, la masa registrada por la balanza, va a ser esa reacción que genera la balanza dividida en la gravedad. ¿Sí? Eso porque estamos estudiándolo a partir de la ecuación que nos dice que el peso siempre es masa por gravedad. Despejando de ahí la masa, podemos sacar. Bien. Es hacia arriba porque nosotros recordemos que estamos trabajando, si bien esto se ve de esta forma, con un cuerpo apoyado sobre otro. ¿Sí? Entonces, estudiando el cuerpo, nosotros tenemos, como tenemos en todo cuerpo apoyado sobre una superficie, hacia abajo el peso, hacia arriba la normal.
esa normal no es otra cosa que la reacción en B. ¿Se entiende? Profe, ¿y cómo sería si el ascensor bajara en vez de que subiera? Muy bien. Ahí lo que vamos a poner es una aceleración negativa, ¿sí? Y al poner una aceleración negativa, la reacción de la balanza va a ser menor que el peso. Por lo tanto, cuando yo calcule la masa que presenta la balanza, la masa va a ser menor a la masa que tiene el peso, ¿sí? En eso va a cambiar. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Les queda alguna duda? No, muchas gracias. Profe, entonces, si sube, si asciende, la normal va a aumentar en comparación a la normal si está en reposo. Y Sí, si baja, entonces va a disminuir. Va a ser bien, menor a la normal en reposo. muy bien, así, ¿sí? Bueno, gracias. Esa era mi duda. Bien. ¿Les quedó alguna duda? Veamos el siguiente. El siguiente nos dice, se coloca un bloque de masa m igual a 100 kilogramos en un plano con un ángulo de inclinación de 25 grados, como en la figura. ¿Qué fuerza F se requiere para moverlo hacia arriba con una velocidad constante si el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano es de 0,2? Tenemos un plano inclinado con un ángulo de 25 grados. Tenemos en este plano inclinado un cuerpo que se debe mover hacia arriba aplicándole una fuerza. A su vez, como estamos en un plano inclinado, tenemos hacia abajo un peso, tenemos un peso descompuesto en un peso en Y y en un peso en X. Y como es una superficie rugosa, vamos a tener una fuerza de roce en el contacto de la superficie con el bloque. La masa es igual a 100 kilogramos. Y otro dato es que el mu nos dice que es de 0,2. Bien. Y acá nos está faltando la fuerza normal, ¿sí? Que contrarresta al peso. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en X. Igual. Y acá, ¿a qué sería igual si nos dice velocidad constante? A 0. Muy bien, a 0. La aceleración es 0. Entonces la sumatoria de las fuerzas tiene que ser 0. Hacia arriba vamos a ejercer una fuerza F, que es desconocida. Hacia abajo va a ir el peso en X y hacia abajo va a ir la fuerza de roce. Todo esto igual a 0. ¿Sí? Si planteamos la sumatoria de fuerzas en Y, estas también son igual a 0, porque el bloque, si bien sube, se mantiene siempre sobre la superficie del plano inclinado. En este caso, para la suma de fuerzas en Y, yo voy a tener normal menos el peso en Y, igual a 0. Por lo tanto, la normal va a ser igual al peso en Y. ¿Sí? Si queremos descomponerlos un poco más, la normal va a ser igual a la masa por la gravedad y como es peso en Y, por el coseno del ángulo de 25 grados. Entonces, de esta parte yo voy a tener que la fuerza desconocida va a ser igual al peso en X más la fuerza de roce. La fuerza desconocida va a ser igual al peso en X, que es masa por gravedad,
por el seno del ángulo de 25 grados, más la fuerza de roce. Y la fuerza de roce siempre viene dada por la normal y por el coeficiente de roce. Entonces la fuerza de roce va a ser igual a la masa por la gravedad por el coseno de 25 grados. Vamos a poner abajo. Y por el coeficiente de roce mu, que es de 0.2. Entonces la fuerza va a ser igual a la masa de 100 kilogramos por gravedad de 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por el seno de 25 más la masa de 100, gravedad 9,8 por coseno de 25 y por 0.21. 0.20, perdón. ¿Cuánto les da la fuerza? $591,80. Bien, 591.8. Tenemos acá entonces la opción A, ¿sí? ¿Se entendió el ejercicio? Sí. Sí, Veamos entonces el siguiente. El siguiente dice, una caja M de 10 kilogramos está inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal rugosa. Tenemos entonces esta caja con una masa de 10 kilogramos. Un coeficiente de fricción cinética entre la caja y la superficie es de 0,2. Tengo entonces el mu igual a 0,2. La caja se desplaza horizontalmente debido a una fuerza F de 50 N. que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. Te lo habíamos resuelto. Tenemos consideraciones energéticas, seleccionar la velocidad final y la distancia 4 metros. Bien. Tenemos entonces la acción de una fuerza F que está aplicada a 60 grados del suelo, de la horizontal. La fuerza es de 50 newton. Y nos piden calcular la velocidad final. ¿Sí? Cuando esto se mueve 4 metros. ¿Qué consideraciones energéticas podemos hacer? Nosotros vamos a tener un cuerpo que tiene una masa, tiene un peso, tiene una normal y tiene una fuerza de roce porque estamos en una superficie rugosa. La fuerza también se puede descomponer en una fuerza en X y en una fuerza en Y.
¿Cuáles serían las consideraciones energéticas que ustedes podrían hacer? Trabajo de la fuerza de fricción o de rozamiento igual a la variación de energía mecánica. Bien, pero en energía mecánica tenemos, en esta parte no hay energía. ¿Sí? Solo tendría energía final, energía mecánica final, Claro, y sería cinética. sí, así. Esa es una forma. Tendríamos energía mecánica final solamente en esa parte con energía cinética. Como no hay altura, no tenemos energía potencial. A ver. ¿Y el trabajo neto a qué es igual? La fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Bien, también. Trabajo neto es fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Y en este caso le podríamos restar también el trabajo de la fuerza de roce. ¿Y el trabajo neto no sería igual también a la variación de energía cinética? ¿Se acuerdan de eso? Sí, también puede ser. Entonces tratemos de Entonces, ver, tratemos de plantearlo por trabajo neto, ¿sí? Porque por energía mecánica tenemos una sola energía mecánica que es cuando llega a la posición final. Veámoslo por el lado del trabajo neto. Y para eso vamos a necesitar calcular la fuerza de roce. En este caso la fuerza de roce es normal por el coeficiente mu. Y esa fuerza de roce viene dada por la normal, que como estamos en un plano horizontal, la normal es igual al peso. Sería entonces masa por gravedad por el coeficiente de roce de 0.2. Son entonces 10 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por 0.2. ¿Cuánto les da la fuerza de roce? 19.6 newton. Veamos entonces el trabajo neto. El trabajo neto va a venir dado entonces de la primera fuerza, fuerza por distancia por coseno del ángulo que forma, menos el trabajo de la fuerza de roce, que es fuerza de roce por distancia. ¿Sí? También sería fuerza por distancia por coseno del ángulo, solamente que para la fuerza de roce su ángulo es de 180, por lo tanto se hace negativo. ¿Sí? Entonces el trabajo neto va a ser igual a la fuerza 50 newton por la distancia 4 metros por el coseno de 60 grados, menos la fuerza de roce 19.6 newton por la distancia de 4 metros. ¿Cuánto les da el trabajo neto? 21.6. Bien, joules. Igualémoslo a la variación de energía cinética. Y en este caso pasamos de tener una energía cinética inicial igual a 0 a una energía cinética final. Entonces la energía cinética final podríamos decir que es 21.6 joules. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado, igual a 21.6 joules. La velocidad entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 21.6 joules dividido en la masa de 10 kilogramos. ¿Cuánto les da esto? Como 2,08. Acá tenemos un problema. Este ejercicio nos da problemas por las energías. A ver.
Por trabajo de fuerzas no conservativas nos quedaba también que era así. Algo de 2 puntos algo, no sé. Bien. Bueno, este ejercicio resuelto Profe, por... Sí, sí. ese ejercicio estaba en la clase de apoyo número 9, el que Sí, hizo usted. sí, lo resolvimos ahí primero también por consideración de energía, pero con la fuerza de roce y tampoco nos daba el resultado. La única forma de que nos dio el resultado fue haciéndolo por consideraciones de velocidad. ¿Sí? Veámoslo por consideraciones de velocidad. Porque nos pasaba lo mismo, nos daba de la misma forma 2 como algo. Por velocidad directamente lo podemos trabajar con las fuerzas. ¿Sí? La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración. Ah, acá tenemos un error. Vamos, corrijamos primero. En este caso la normal no es igual al peso. La sumatoria de las fuerzas en I tiene que ser igual a 0. Y en este caso la normal es positiva, pero tenemos una fuerza positiva, la fuerza I positiva. ¿Sí? Y hacia abajo el peso. Todo esto igual a 0. Por lo tanto, la normal va a ser igual al peso menos la fuerza en I. Entonces, la normal va a ser igual al peso, masa por gravedad, 10 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, menos la fuerza en I, que viene a ser los 50 newton por el seno de 60. Ahora sí, ¿cuánto les da la normal? 54,7. 54,7. ¿Hicieron la resta? Bien, 54,7. Y ahora, para calcular la fuerza de roce, vamos a usar entonces este 54,7 multiplicado por mu de 0,2. Sería 54,7 por 0,2 del mu. ¿Cuánto les da entonces el trabajo neto? 10,9. Ujú. ¿Por qué les dio antes 19 y ahora les da más grande? A ver. Está bien. Es 54,7, está bien. 4, 218 joules. La velocidad me da 56,4. A ver. Menos 100.
¿Cuánto les da esto? Son 50 por 4 por coseno de 60. Esto les da 56 joules. Sí. Ajá. Bien. Entonces acá tenemos 56 joules. Bien, 56.24. Y acá sería 2 por 56.24 dividido en 10. ¿Cuánto les da la velocidad? 3.35. Bien, ahora sí. Metros sobre segundo. Bien, así sería, ¿sí? El error estaba en calcular la normal sin tener en cuenta la fuerza en I. Siempre la normal va a ser la suma de fuerzas en I directamente. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Esto con consideraciones energéticas. Con consideraciones de velocidad lo pueden hacer calculando la sumatoria de fuerzas, sacando la aceleración de esa suma de fuerzas en X, y con esa aceleración calcular la velocidad final elevada al cuadrado. Este no, porque acá es, en vez de masa por gravedad, es la normal, que son 54.7 newton, por el mu de 0,2. ¿Y esto cuánto les da? 10.94 newton. Sí. Y este es 56.24. Bien. Sí, así da. ¿Les quedó alguna duda de esto? ¿Consideraciones energéticas? Entonces, consideraciones energéticas, nosotros lo que calculamos es a partir del trabajo neto, que va a ser igual a la variación de energía cinética. En este caso, la energía cinética inicial es igual a 0 y solamente nos queda energía cinética final. De esa igualación, nosotros vamos a tener que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado va a ser igual a los 56,24 joules de trabajo neto obtenido. Y de ahí podemos sacar una velocidad de 3,35 metros sobre segundo. ¿Sí? Hay que tener muy en cuenta que para la fuerza de roce, como nosotros acá tenemos una fuerza descompuesta en X en Y, la fuerza de roce ya no va a ser directamente igual al peso, como en otros casos, sino que va a estar afectada por esa fuerza en Y, haciendo que la normal sea igual al peso menos la fuerza en I. Y esa normal es la que afecta directamente a la fuerza de roce, haciendo que sea de 10,94 newton. ¿Sí? Otra forma de resolver esto es con las consideraciones de la velocidad. Tenemos en cuenta que de la suma de fuerzas nosotros podemos calcular la aceleración que se produce en el cuerpo, ¿sí? Es decir, a partir de dinámica. Esa aceleración que se produce en el cuerpo después se puede usar con la ecuación de velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración y por el espacio avanzado. Como la velocidad inicial es igual a 0, se despeja la velocidad final. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. Bien. Veamos el siguiente. Se conecta un bloque de masa
M1 de 6 kilogramos sobre una superficie horizontal rugosa a un segundo bloque de masa M2 de 3 kilogramos por un cable ligero no extensible a través de una polea sin masa y sin fricción, como se muestra en la figura. Considerando que los dos bloques se mueven con una velocidad constante. Tenemos entonces la mesa, un bloque conectado a través de una polea a un segundo bloque. Entonces, este bloque tiene una masa M1 de 6 kilogramos. El segundo bloque tiene una masa de 3 kilogramos. Se nos pide calcular el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie horizontal rugosa y la tensión de la cuerda. Tenemos una superficie rugosa, lo que quiere decir que en el primer cuerpo vamos a tener el peso, como está apoyado sobre la superficie, la normal. Como tiene una superficie rugosa, una fuerza de roce y hacia adelante una tensión que tira del cuerpo. Para el segundo cuerpo no está apoyado en ninguna superficie, sino que está colgando desde la polea, por lo tanto vamos a tener el peso y hacia arriba la tensión. ¿Sí? Si planteamos las ecuaciones para el primer cuerpo, vamos a tener hacia atrás menos la fuerza de roce, hacia adelante la tensión, igual a la masa 1 por la aceleración que desarrolla. ¿Sí? Pero en este caso nos está diciendo que es a velocidad constante. Eso quiere decir que todo este producto va a ser 0. ¿Se entiende? Esto del primer cuerpo. Para el segundo cuerpo vamos a tener solamente dos fuerzas. Hacia abajo el peso, que lo vamos a considerar positivo porque va en la misma dirección que el movimiento. Y hacia arriba la tensión. Como está vinculado con el otro cuerpo y los dos se están moviendo con el mismo movimiento, vamos a tener también que es igual a 0. ¿Sí? Entonces lo que puedo hacer es sumar ambas ecuaciones. Menos la fuerza de roce más la tensión igual a 0. Y por la parte de abajo el peso menos la tensión es igual a 0. Sumando estas dos ecuaciones puedo eliminar fácilmente la tensión. ¿Sí? Entonces vamos a obtener una ecuación que me dice que el peso del cuerpo 2 menos la fuerza de roce va a ser igual a 0. Por lo tanto, la fuerza de roce va a ser igual al peso del cuerpo 2. La fuerza de roce está compuesta por la normal, y en este caso sí hay solamente dos fuerzas, la normal y el peso hacia abajo. Por lo tanto, va a ser la normal igual al peso. El peso 1 por el coeficiente de roce dinámico, ¿sí? Igual al peso 2. Por lo tanto, ese coeficiente de roce va a ser el peso 2
sobre el peso 1. El peso 2 está compuesto de masa, que es la masa 2, por la gravedad dividido en el peso 1. Masa 1 por la gravedad. Podemos simplificar directamente la gravedad y dejar al coeficiente de roce en base a las masas. Entonces, el coeficiente de roce dinámico va a ser la masa 2, que son 3 kilogramos, dividido en la masa 1, que son 6 kilogramos. ¿Cuánto nos da entonces eso? 1,5 o 0,5. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio? Repetir del peso Dani, 2, ¿podrías ¿cómo repetirlo? era A ver. Ustedes en un primer momento, sí, no siempre. La fuerza de roce se descompone en normal por coeficiente de roce, ¿sí? En estos casos que estamos en fuerzas que son, mejor dicho, en cuerpos que están apoyados en planos horizontales y no en planos inclinados, la fuerza de roce, en vez de ser normal por coeficiente de roce, va a ser peso por coeficiente de roce. Siempre y cuando no haya fuerzas en I afectando a esa suma de fuerzas, ¿sí? Ahora, en este ejercicio nosotros empezamos por tener el equilibrio de los cuerpos. Primero tenemos el cuerpo 1 que tiene un peso y como está apoyado sobre una superficie tiene su normal. Además tenemos una fuerza de roce porque el plano en el que está apoyado es rugoso y una tensión hacia adelante. Eso nos da que la sumatoria de fuerzas en X esté compuesta de la fuerza de roce más la tensión igual a 0, porque el ejercicio nos dice que se mueve a una velocidad constante. Cuando trabajamos con el otro cuerpo, en el otro cuerpo vamos a tener hacia arriba la tensión y hacia abajo el peso 2. Entonces lo que va a pasar es que podemos sumar a las ecuaciones porque vienen del mismo movimiento y se van a anular las tensiones, quedándonos que el peso 2 generado en el segundo cuerpo menos la fuerza de roce generada en el primer cuerpo va a ser igual a 0. Por lo tanto, esa fuerza de roce es igual al peso 2. Ahora, la fuerza de roce viene dada siempre por la normal por el coeficiente de roce, que es lo que estamos buscando en este caso. Para el cuerpo 1, si nos fijamos, la única fuerza vertical que tenemos es el peso. Por lo tanto, en ese caso, la normal va a ser igual al peso. Entonces, la normal va a ser directamente el peso 1 por el coeficiente de roce. Y ahí tenemos la fuerza de roce, ¿sí? Despejando entonces, el peso 1 va a pasar dividiendo y me va a quedar que el coeficiente de roce es el peso 2 sobre el peso 1. Ahora, los pesos lo podemos descomponer en masa por gravedad. El peso 2 es la masa 2 por la gravedad y el peso 1 la masa 1 por la gravedad. Simplificamos las gravedades y directamente colocamos en base a la masa. Masa 2 son 3 kilogramos, masa 1 son 6 kilogramos. Por lo tanto, el coeficiente de roce es de 0,5. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Profe, este mu que cosa es el mu cinético, ¿no? No el estático. Es cinético, ¿sí? Porque nos dice que se está moviendo a una velocidad constante, ¿sí? ¿Les quedó alguna duda de esto? Sigamos con el siguiente. Profe, una consulta. Sí, Este mu es cinético porque tiene aceleración cero, o sea, no se está moviendo. no, es cinético porque el ejercicio te dice que se mueve, pero a velocidad constante, ¿sí? Ya en el hecho de que se muevan los cuerpos, ya es un mu cinético, ¿sí?
Claro, entonces bueno, el coeficiente no depende de la aceleración, sino del movimiento. Eso, depende del movimiento. Si está en Bueno, movimiento, sea acelerado o no acelerado, ya es un mu cinético, ¿sí? Si está en reposo, estático. Veamos este. Un bloque de masa M1 de 4 kilogramos. ¿Es el que vimos recién? ¿No? Este no lo vimos ayer. Sí, ¿Sí, no? Sí, es Sí, sí, eso lo vimos ayer. también. Este también. sí, también. Veamos entonces las imágenes. A ver, veamos este. Un cajón de 50 newton es arrastrado hacia arriba por un plano inclinado con una fuerza de 70 newton, paralela al plano. De modo que al desplazarse de A a B, se efectuó sobre el cajón un trabajo neto de 600 joules. Sí. Entonces, tenemos que buscar el ángulo θ. Nos dice que esto no tiene rozamiento. Tenemos una fuerza F que tira hacia arriba. La fuerza nos dice que es de 70 newton. Y el cajón tiene un peso igual a 50 newton. Tenemos aparte que el trabajo neto es igual a 600 joules. Y si nos fijamos en la imagen, nos dice que la medida de la base del plano inclinado es de 12 metros. Entonces, no tenemos que trabajar con rozamiento, pero al tener un plano inclinado vamos a tener, aparte de la fuerza F que tira hacia arriba, el peso que va hacia abajo. Como todo peso que va hacia abajo, se va a descomponer en un peso X que tira hacia atrás en el plano inclinado y en un peso Y. Y ese peso Y va a generar una normal. ¿Sí? En este caso, la normal y el peso Y no importan mucho porque no tienen roce, pero sí lo que nos va a importar es el valor del peso en X. ¿Sí? Entonces, ese peso en X va a ser igual al peso, que son los 50 newton, por el seno del ángulo θ, que es el que estamos buscando. ¿Sí? Aparte de eso, tenemos este valor. ¿Sí? Este valor no es otra cosa que la base del plano inclinado. Y para calcular trabajo, nosotros tenemos que desde el punto A hasta el punto B es la hipotenusa de este triángulo rectángulo.
Por lo tanto, para calcular el ángulo de esta parte, yo puedo decir que esa distancia X lo vamos a calcular con el coseno. El coseno del ángulo que buscamos va a ser igual al cateto adyacente, que son 12, sobre la hipotenusa, que es X. En este caso, por ejemplo, X va a ser igual a 12 sobre el coseno del ángulo que buscamos. Entonces, tenemos para el trabajo neto fuerza por distancia, que es X, menos el peso en X por la distancia, que es X. Entonces, el trabajo neto va a ser igual a la fuerza, que son 70 newton, por la distancia, que son 12 sobre el coseno del ángulo. Menos el peso en X. El peso en X es peso, que son 50 newton, por el seno del ángulo, por 12 sobre el coseno del ángulo. El trabajo neto son 600 joules. Igual. Y acá nos va a quedar, por ejemplo, 70. Podemos decir, ¿cuánto es 70 por 12? 840. 840 newton por metro sobre el coseno del ángulo que se busca. Entonces, sobre el coseno de θ. Menos. Y acá vamos a tener seno sobre coseno, que no es otra cosa que tangente. ¿Cuánto es 50 por 12? 600. 600 newton metro por la tangente del ángulo. Bien. Hasta acá se va entendiendo. Bien. Entonces, bien. ¿Qué más podríamos hacer? Acá el problema está en que tenemos dos funciones trigonométricas, ¿sí? Eso es lo que hace que no lo podamos calcular de forma directa. A ver. Veamos si hay alguna otra equivalencia. Profe, ¿y no se puede hacer 12 coseno de θ y sacar factor común o algo así? Podemos sacar coseno de θ factor común, pero va a quedar después multiplicando coseno y acá el seno. Podría ser. Si sacamos factor común coseno, nos va a quedar del otro lado 600 por coseno de θ.
Y estos 600 que tengo acá, más 600 por seno de tita. Igual a 840. Eso si sacamos de acá factor común coseno, pasamos el coseno que está dividiendo al otro lado multiplicando, nos queda 600 por coseno, esta parte nos queda menos 600 por seno y nos va a quedar de esta forma. Y nos va a quedar 600 por coseno del ángulo más el seno del ángulo igual a 840. Necesitamos entonces aplicar acá identidades trigonométricas de la suma del seno y del coseno de un ángulo. ¿Hay alguna que les sirva? No sé. ¿Cómo? Creo que el último. ¿No tendríamos que elevarlo al cuadrado eso? Porque coseno cuadrado más seno al cuadrado da 1. Claro, es al cuadrado. No se Sí. puede. ¿Sí? Si lo elevan al cuadrado, les va a quedar sí una identidad trigonométrica que es seno cuadrado más coseno cuadrado, pero es cuadrado de un binomio. Les va a quedar también el doble producto de coseno por seno. ¿Sí? Entonces no es que les queda solamente seno cuadrado más coseno cuadrado. ¿Lo entienden? Sí, profe. Sí, Si no tienen identidades trigonométricas para seno más coseno, busquen si tienen para seno por coseno. ¿Sí? Si tienen para seno por coseno, ahí sí nos conviene elevarlo al cuadrado, porque el seno cuadrado y el coseno cuadrado van a desaparecer. Este ejercicio lo dejamos en esta parte, ¿sí? Así seguimos avanzando. Pero acá tienen que aplicar identidades trigonométricas para poder volver esto una sola función y despejarlo de una manera más fácil. ¿Se entiende? Sí, profe. Disculpa, sí. ¿ese ejercicio de parcial? No, esto es de un trabajo de años anteriores, creo. Mm, claro. A ver. No, este. Dice, si M1 es de 4 kilogramos y M2 es de 3 kilogramos y la fuerza N de 9 newton, calcule la magnitud de la fuerza de contacto cuando las superficies son lisas. Sería esto. Entonces, tenemos un cuerpo en contacto con otro. Vamos a tener una masa 1 que es igual
a 4 kilogramos y la masa 2, 3. Tenemos también una fuerza de 9 newton. Y nos dice calcule la magnitud de la fuerza de contacto. Las superficies son lisas. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X es igual, en este caso, no nos dice que está en reposo, ¿no? Esto va a ser igual entonces a masa por aceleración. Para el cuerpo 1 vamos a tener la fuerza F de 9 newton menos la fuerza de contacto entre los bloques, igual a la masa 1 por su aceleración. Si vamos al cuerpo 2, vamos a tener la sumatoria de las fuerzas en X para el cuerpo 2, igual también a masa por aceleración, pero en este caso vamos a tener solamente la fuerza de contacto que se considera positiva, igual a la masa 2 por la misma aceleración, ya que los dos cuerpos se mueven en conjunto. Entonces podemos sumar ambas ecuaciones. La fuerza menos la fuerza de contacto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Y en la otra, la fuerza de contacto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces, al sumar las dos ecuaciones, se van a cancelar las fuerzas de contacto, haciendo que de esta manera podamos calcular la aceleración. Entonces, la fuerza va a ser igual a la suma de las masas, masa 1 más masa 2, por la aceleración que estamos buscando. La aceleración entonces va a ser igual a la fuerza sobre la masa 1 más la masa 2, igual a los 9 newton sobre la masa 1, 4 kilogramos, más la masa 2, 3 kilogramos. ¿Cuánto les da la aceleración? Uno coma 1.3 metros sobre segundo elevado al cuadrado. 1,28, 1,3. Bien. Ahora, ya tenemos entonces calculada la aceleración. Puedo reemplazar en la primera o en la segunda ecuación y podemos reemplazar en la segunda. Calculamos la fuerza de contacto. La fuerza de contacto para la segunda ecuación es masa 2 por aceleración. Entonces, esa fuerza de contacto son masa 2 de 3 kilogramos por aceleración de 1.3 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da la fuerza de contacto? .9. 2.9 newton. 3.9. Bien. ¿Se entendió el ejercicio? Disculpa, ¿la fuerza de contacto sería la reacción de aplicar esa fuerza? Claro. Es la reacción que justamente ejerce un cuerpo sobre otro. Es decir, cuando este cuerpo se quiere mover, el otro lo está frenando en esta dirección. Y esa es la fuerza de contacto vista por el cuerpo 1. ¿Ves? Ahora, cuando te parás en el otro cuerpo para ver el equilibrio,
ahí lo que está pasando es que este cuerpo está siendo arrastrado por el que está atrás. Entonces la fuerza de contacto es en sentido contrario por el otro, ¿sí? Es el principio de acción y reacción que hay al momento de que un cuerpo está en contacto con otro. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. ¿Hasta acá les quedó alguna duda? No. Veamos el siguiente. Nos dice, si el coeficiente de fricción estática entre la caja de 40 kilogramos y el piso es de 0,65. Tenemos entonces una caja sobre un piso rugoso con un coeficiente de fricción de 0,65. Vamos a poner mu estático 0,65. La masa de la caja es igual a 40 kilogramos. ¿Con qué fuerza mínima se debe tirar para poner en movimiento a la caja? Si se mantiene la fuerza una vez que la caja comienza a moverse, el coeficiente de fricción cinética entre las superficies es de 0,50. ¿Qué magnitud tendrá la aceleración? Bien. Para ver cuál es la fuerza, digamos, máxima que puede soportar la caja antes de ponerse en movimiento, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a 0. Entonces, en este caso vamos a tener la fuerza que tira de la caja, tenemos la masa de la caja que produce un peso y por lo tanto una normal, y como es rugoso, una fuerza de roce. Entonces, las fuerzas que vamos a tener en X va a ser la fuerza con la que estamos tirando menos la fuerza de roce. Si usamos la sumatoria de fuerzas en Y, esto también va a ser igual a 0 y acá vamos a tener la normal menos el peso de la caja, igual a 0. Por lo tanto, la normal es igual al peso. Volviendo de este lado, esto es igual a 0, por lo tanto la fuerza va a ser igual a la fuerza de roce. Estamos hablando de una fuerza de roce estática, ¿sí? Sí, decimos. ¿Por qué era la sumatoria de la fuerza de X igual a 0? Porque estamos buscando la fuerza mínima que hay para que se rompa la estaticidad, ¿sí? Es decir, la fuerza que aguanta ese coeficiente de roce estático. ¿Se entiende? Ah, sí. Bien. Gracias. De nada. Entonces, esa fuerza va a ser igual a la fuerza que viene dada por la normal por el coeficiente de roce mu estático. Entonces, la fuerza va a ser la normal, que es igual al peso, que es masa por gravedad por el mu estático. Entonces, la fuerza es de la masa de 40 kilogramos por la gravedad de 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por el mu estático de 0,65. ¿Cuánto es la fuerza aplicada? $254,8 newton. Muy bien. Tenemos entonces esta fuerza. Ahora, cualquier fuerza mayor a esta ya produce movimiento. Es decir, esta es la fuerza límite que puede aguantar, ¿sí? Ahora, el segundo punto nos dice que si esto con esta fuerza ya se empieza a poner en movimiento, el coeficiente de roce pasa a ser un coeficiente de roce cinético, ¿sí? Y este coeficiente de roce cinético es de 0,50. El coeficiente de roce cinético, al ser menor que el estático, hace que se reduzca la fuerza de roce. Por lo tanto, se va a generar una aceleración.
Entonces, para el segundo punto, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración. De acá nosotros vamos a tener que la fuerza sigue siendo la misma, ¿sí? Menos la fuerza de roce, pero dinámica, igual a la masa por la aceleración. Entonces, la fuerza son 254.8 newton. Y la fuerza de roce va a seguir siendo la normal, que es el peso, 40 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, por, y ahora el coeficiente pero dinámico, 0,5, igual a la masa de 40 kilogramos por la aceleración, que es la desconocida. Entonces, esa aceleración va a ser igual a los 254.8 newton menos 40 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 0,5 dividido en la masa de 40 kilogramos. ¿Cuánto les da la aceleración? 1,47 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esta es la aceleración desarrollada por el cuerpo si después de romper la estaticidad se mantiene la misma fuerza, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Sí, Bien. Sigamos. El ejercicio 3. Un bloque de masa de 0,75 kilogramos. Se desliza en un plano inclinado de 20 grados. Entonces tenemos un ángulo del plano inclinado igual a 20 grados. Parte del reposo y desliza 1,28 metros, ¿puede ser? Sí, así parece que dice. En un tiempo de 1,25 segundos, creo que dice. Acá nos dice: ¿cuánto trabajo efectúa la fuerza de fricción sobre el bloque mientras que se desliza la longitud total del plano? ¿Qué trabajo neto efectúa sobre el bloque? Bien. Si bien la primera parte del ejercicio no les dice que esto es rugoso, como nos está pidiendo el trabajo de una fuerza de roce, debería ser rugoso, ¿sí? Entonces, tenemos un cuerpo sobre un plano inclinado y nos dice que este cuerpo desliza, ¿sí? Como nos dice trabajo de fuerza de roce, vamos a suponer que tiene una fuerza de roce. Y recordemos que esta fuerza que lo hace deslizar no es otra cosa que el peso en X, ¿sí? Porque no hay ninguna otra fuerza aplicada. Entonces tenemos peso en X hacia abajo, peso en y normal. Bien. Veamos entonces qué va a pasar con el cuerpo, ¿sí? Nosotros tenemos de la sumatoria de fuerzas
en X igual a la masa por la aceleración. Vamos a tener el peso en X que va a suponer ser más grande que la fuerza de roce, por eso es que se desliza. O a lo mucho igual, ¿sí? Igual a la masa por la aceleración. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos ver qué es lo que pasa con esta parte, ¿sí? Tenemos X de 1,28 m en un tiempo de 1,25 segundos, sabiendo que parte del reposo. Entonces, podemos decir que el espacio avanzado es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De aquí, por ejemplo, parte del reposo, quiere decir que esto es 0. El espacio avanzado es 1,28 metros. Y esto va a ser igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, donde el tiempo es de 1,25 segundos elevados al cuadrado. Entonces, la aceleración va a ser igual a 2 por los 1,28 metros dividido en el tiempo de 1,25 segundos elevados al cuadrado. ¿Cuánto les da la aceleración? 1,64. 1,64 metros sobre segundo al cuadrado. Si volvemos otra vez a esta ecuación, el peso en X se puede calcular y como tenemos masa por aceleración, podemos calcular la fuerza de roce, ¿sí? Eso quiere decir que la fuerza de roce va a ser igual al peso en X menos la masa por la aceleración. La fuerza de roce va a ser igual al peso en X, que es de masa por gravedad, por el seno del ángulo que se forma, que serían 20 grados, menos la masa que teníamos, que era de 0,75 kilogramos, por la aceleración de 1,64. Si reemplazamos todo, la fuerza de roce va a ser 0,75 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por el seno de 20 grados menos 0,75 kilogramos por 1,64 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto les da la fuerza de roce? 1,28. Bien, 1,28 newton. ¿Sí? Listo. Ya podemos calcular entonces el trabajo, ¿sí? El trabajo de la fuerza de roce, que es lo primero que me piden, siempre es negativo y va a ser los 1,28 metros por la distancia justamente de los 1,28 newton de la fuerza por los 1,28 metros de distancia. ¿Cuánto les da el trabajo de la fuerza de roce? Menos 1,63 joules. Listo. Tenemos entonces el trabajo de la fuerza de roce. El trabajo neto va a ser igual al trabajo del peso en X menos el trabajo de la fuerza de roce.
Entonces, el trabajo neto va a ser igual al peso en X, que no lo calculamos, pero es masa por gravedad por el seno de los 20 grados, por la distancia de 1.28 metros, menos los 1,63 joules encontrados de trabajo de la fuerza de roce. El trabajo neto es igual masa de 0.75 kilogramos, gravedad de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por el seno de 20, menos 1.63 joules. Y acá me falta por 1.28 metros. ¿Cuánto les daría? 1,59, sí. Muy bien, 1,59 joules. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Puedes repetir el trabajo neto? ¿Cómo? ¿Podrías repetir el trabajo neto? El trabajo neto va a estar compuesto del trabajo del peso menos el trabajo de la fuerza de roce. Eso porque el trabajo de la fuerza de roce siempre se opone a lo que es el sentido del movimiento. Entonces, el trabajo neto va a ser el trabajo del peso en X, que es masa por gravedad por el seno de 20, y por la distancia, que es 1.28, menos el trabajo de la fuerza de roce, que viene de este lado, que es menos 1,63 joules. Calculando eso sería la masa de 0,75 kilogramos, la gravedad de 9,8 por el seno de 20 por la distancia de 1,28 y menos 1,63. Eso me da en total 1,59 joules. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Veamos. Veamos el 4 que es de energía. Nos dice un bloque de 0,30 kilogramos. Entonces tenemos una masa igual a 0,30 kilogramos. Se desliza sobre una superficie horizontal sin fricción con una rapidez de 2,5 metros sobre segundo. Tenemos entonces una velocidad de 2,5 metros sobre segundo. Choca contra un resorte cuya constante es de 3 por 10 a la 3 newton sobre metro. Chocamos con un resorte que tiene una constante K de 3 por 10 al cubo newton sobre metro. ¿Qué distancia se habrá comprimido el resorte cuando el bloque se detenga? Entonces, tenemos un cuerpo que viaja con una cierta velocidad hasta que choca con un resorte. ¿Sí? Lo que va a pasar es que el resorte se va a comprimir. Entonces, si vemos, no hay una pérdida de energía como en casos que habíamos visto anteriormente, porque no tenemos una fuerza de roce ni ninguna otra fuerza que sea no conservativa. ¿Sí? Eso quiere decir que la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. Ahora, inicialmente el resorte no participa porque solamente tenemos un cuerpo moviéndose con una velocidad inicial de 2,5 metros sobre segundo. Tampoco hay energía potencial porque vamos a suponer que esto está siempre a la misma altura y va a ser una altura de 0. Eso quiere decir que en un primer momento solamente tenemos energía cinética. Entonces, energía cinética inicial. Una vez que se choca con el resorte,
y se comprime lo más que se pueda comprimir, toda la energía cinética se transforma en energía potencial elástica, quedando con una velocidad de cero. Entonces la energía mecánica final es energía potencial elástica. Entonces, la energía cinética inicial es un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado, igual a la energía potencial elástica, que es un medio por la constante de elasticidad del resorte por x elevado al cuadrado, donde x es la distancia que se comprime el resorte. Los valores de un medio se pueden directamente simplificar. Y si despejamos x va a ser igual a la raíz cuadrada de masa por velocidad elevado al cuadrado dividido en la constante de elasticidad. Entonces, x va a ser igual a la raíz cuadrada de masa de 0.3 kilogramos por la velocidad 2.5 metros sobre segundo, todo elevado al cuadrado, dividido en la constante que es de 3 por 10 al cubo newton sobre metro. Bien. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, ¿Cuánto les da el valor de x? 0,025. 0,025. X entonces es de 0.025 metros. ¿Se entendió el ejercicio? Sí. Muy bien. ¿Hasta acá les quedó alguna duda? Entonces, profe, cuando se comprime el resorte, ya no hay energía cinética. Eso. Cuando se comprime totalmente el resorte, digamos, hasta donde te dice, porque te dice en esta parte, ¿qué distancia habrá comprimido el resorte cuando el bloque se detenga? Ahí nos está diciendo que toda la energía cinética se transformó en energía potencial elástica. Por eso es que hacemos esta igualación, ¿sí? ¿Se entiende? Dani, disculpa, ¿podrías subir un poco? Sí, sí. A ver. Ahí. Sí, está bien. Gracias. Espera. ¿Les quedó alguna duda de este ejercicio? Veamos. Una esfera de 0,5 kilogramos de masa está unida al extremo de una cuerda cuya longitud es de 1,5 metros. La esfera gira en un círculo horizontal. Calcular la tensión de la cuerda si la velocidad angular de la esfera es de 3,3 radianes por segundo. Entonces, tenemos una velocidad que no es otra cosa que velocidad angular. Esa velocidad angular es de 3,3 radianes sobre segundo. Tenemos una esfera girando en una circunferencia atado con una cuerda de longitud 1,5. Eso quiere decir que el radio de esta circunferencia es de 1,5 metros. Y la masa de la esfera que está girando
es de 0,5 kilogramos. Entonces, cuando nosotros teníamos movimiento circular, lo que vamos a suponer es, si bien el cuerpo quiere salir del círculo, hay una fuerza que va a ser la tensión que lo va a mantener girando, ¿sí? Eso es lo que estamos queriendo ver. Ahora, eso no permite que la esfera salga de la circunferencia, y esa fuerza va a venir dada por la fuerza centrípeta, ¿sí? Recuerden que la fuerza centrípeta no es otra cosa que la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, tengo una velocidad angular. ¿Cuál es la relación que tiene la velocidad angular con la aceleración centrípeta? ¿Se acuerdan? Es la velocidad angular al cuadrado por el radio. Muy bien. Velocidad angular elevada al cuadrado por el radio. Entonces, la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad angular de 3.3 radianes sobre segundo elevados al cuadrado por el radio de 1.5 metros. ¿Cuánto les da esto? 16,33. 16,3. Bien. Metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Como veníamos diciendo de acá, para que se mantenga siempre girando sobre la circunferencia, la tensión menos la fuerza centrípeta tiene que ser igual a 0. Eso me asegura que la esfera se mantenga siempre girando en círculos. Por lo tanto, la tensión va a ser igual a la fuerza centrípeta. Eso quiere decir que la tensión va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta la tenemos, la masa también, serían 0.5 kilogramos por una aceleración de 16.83 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Disculpa, Dani, ¿cuál ¿Sí? sería la dirección de la tensión en el diagrama? ¿Cómo? La dirección de la tensión, ¿cuál sería en el diagrama? En este caso podemos considerar que la tensión va hacia adentro y la fuerza centrípeta hacia afuera, ¿sí? En otros casos consideran que la fuerza centrípeta va hacia adentro, pero no tiene mucho sentido para el equilibrio, porque si no las dos quedarían sumando. ¿Se entienden los ejercicios hasta ahí? Sí, ¿Cuánto les da entonces la tensión en este caso? 8,16. ¿16 o 41? La aceleración es 16,33, ¿qué no? Ajá, No digas perdón, así. se lo puse mal. 8,16 da. Bien. 8,16 newton. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio? Sí, Bien. ¿Hasta acá les quedó alguna duda de cómo trabajar? ahí es, ahí usted hace la sumatoria de la fuerza y lo iguala a 0 porque es constante, porque o sea, gira y gira. Eso. ¿Ya me entiendes? Sí. Lo hacemos igualar a 0 porque lo que estamos buscando es que siempre se mantenga sobre la circunferencia, ¿ves? Ahora, si una de las dos fuerzas es más grande, si la tensión es más grande se va a ir hacia adentro, si la tensión es más chica, va a salir de la circunferencia. Por eso es que nosotros estamos considerando que son iguales, así se mantiene en el giro constante, ¿sí? Ah, bien, gracias. De nada. A ver, veamos uno más y ya con eso dejamos, ¿sí?
Este dice, una bala de 30 gramos impacta contra un panel de corcho a 350 metros sobre segundo. Y tras atravesar sus 4 centímetros de grosor, la bala sale a 40 metros por segundo. Determine y seleccione la fuerza que la pared opone al paso de la bala. Vamos a ver. Lo que nosotros vamos a tener en este caso, por ejemplo, son dos velocidades, ¿sí? Una velocidad inicial, que es de 350 metros sobre segundo, y una velocidad final, que es de 40 metros sobre segundo. Hay una variación de velocidad. Aparte de eso, las paredes tienen un 4 centímetros de grosor, es decir, hay un recorrido X de 0.04 metros dentro de la pared, que produce ese freno. Ahora, podríamos calcular entonces la aceleración generada. Esa aceleración puede salir de la velocidad final elevada al cuadrado igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado, y en este caso menos 2 por la aceleración y por el espacio, ¿sí? Negativo porque estamos viendo que hay una pérdida de velocidad. De todas maneras, esto va a dar la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido en 2 veces el espacio, igual a la aceleración. Por lo tanto, la aceleración va a ser 350 metros sobre segundo al cuadrado menos 40 metros sobre segundo al cuadrado dividido en 2 por 0.04 metros. ¿Cuánto les da la aceleración? Menos 2, no, menos 2418. Metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Tenemos entonces una pérdida de velocidad de 2418 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, si hacemos la sumatoria de las fuerzas en el eje X, esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Y acá nosotros vamos a tener, vamos a hacer un gráfico. Si nosotros tenemos una pared, esta pared la vamos a atravesar con una bala, ¿sí? Y vamos a generar entonces una pérdida de velocidad. Esto viene con una velocidad constante. La única fuerza que nosotros vamos a tener va a ser la fuerza que se genere cuando la bala está adentro de la pared, por el contacto de fricción que se produce en las paredes del corcho, ¿sí? Entonces voy a tener una fuerza negativa, que es menos la fuerza de las paredes, igual a la masa por la aceleración, que también es negativa. Entonces esto es menos la masa por la aceleración. Por lo tanto, la fuerza generada por las paredes sobre la bala va a ser directamente masa por aceleración. La fuerza de la pared va a ser la masa, que era de 30 gramos. ¿Cuánto sería en kilogramos? Divídanlo en 1000.
0,030. Bien. Entonces son 0,030 kilogramos por una aceleración de 2418 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto les da la fuerza? Menos 72,54. A ver. Esta de acá les da más grande, ¿sí? Revísenlo. Esto de acá les da una aceleración negativa de 15, 11, 25, 0. Cuadrado. Eso es lo que tenemos. Por 0,03. Y esto les da 45.337.5 newton. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá la aceleración debe ser que se olvidaron de elevarlo al cuadrado, pero es de 1.511.250 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Les queda alguna duda? Esto está en reunión. ¿Hasta acá tienen alguna duda de los ejercicios? No, profe. Bueno, dejemos hasta aquí. Traten de practicar los ejercicios, los que subieron. No son muy diferentes a los que ya hicimos, ¿sí? Cualquier duda que tengan me avisan, ¿sí? Yo ahora les subo la clase. Bueno. Cualquier cosa me avisa. Nos vemos, chicos. Éxitos mañana en el parcial. Nos vemos, Dani, muchas gracias. No, Muchas de nada. gracias, profe. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Chao, hasta luego.